Termina la gestión presidencial de los generales. Da principio la etapa de la administración civil con el presidente Miguel Alemán. Se mecaniza el campo. Surge el neolatifundio con las reformas al artículo 27 constitucional. Las ciudades se extienden con la migración campesina. Aumenta la industria. Los industriales y los altos funcionarios invocan la modernidad. Nace el sindicalismo oficializado y se tranquilizan las agitadas aguas del obrerismo. Es un hecho la conciliación de clases. Brota impoluto el milagro económico mexicano. Poco menos de 50 años de los cañonazos de 50,000 pesos, México mostraba con plenitud la vida de un quinto patio, donde un pueblo vivía en la quinta pregunta. Las contradicciones de la sociedad mexicana, adentrándose cada vez en la fase del capitalismo monopolista de Estado. Modernidad, corrupción, represión popular. La crisis general del capitalismo mexicano conduce al gobierno al humillante aperturismo en favor del capital extranjero. Los empresarios de la Quinta Avenida están de plácemes. Poco a poco, sus capitales crecen gracias a los prestanombres encumbrados en las principales ramas de la industria y el comercio. La devaluación a 12.50 beneficia a la minúscula élite del poder político y económico, mientras al pueblo se le daban otras formas compensatorias a su desgracia. Se inician y terminan las obras de construcción de Ciudad Universitaria. La explotación del indio, condición ancestral en este país, se hace mucho mayor, pues sirve únicamente para ser despojado en beneficio de los agricultores privados. La producción industrial y agropecuaria decae precipitadamente, luego del relativo auge durante la Segunda Guerra Mundial. Crece el desempleo. La mujer tuvo a partir del año 1952 derecho al voto. Con un nacionalismo ramplón que es más bien la manifestación del anticomunismo, se empieza a hablar de ideas exóticas y disolventes. Al grito de ellas se aplica el delito de disolución social solamente a los luchadores sociales. La caída de los precios de las exportaciones de la agricultura comercial, especialmente del algodón en 1956, tuvo efectos inmediatos en la producción industrial. La gran mayoría de la población vio reducirse su poder de compra en artículos manufacturados, poniendo en evidencia que el problema del campo en México estaba lejos de haber sido resuelto. Desde principios de 1958, las invasiones de tierra ocuparon los titulares de los diarios. El ejército desalojó a los campesinos de casi todas partes. Pronto la atención pública se desplazó hacia los maestros, cuyo líder disidente, Otón Salazar, organizó una manifestación gigante en abril de 1958 para exigir un 30% de aumento salarial. Manifestación fue disuelta por el Cuerpo de Granaderos. Junio de 1958, el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo también sacudió al país, organizando paros escalonados del servicio para conseguir un aumento de salarios. El 28 de junio se llevó a cabo una gran manifestación de ferrocarrileros en el Zócalo, que fue disuelta de manera violenta una vez más por los granaderos y el ejército. De septiembre de ese año reprimió con lujo de violencia una gran manifestación de maestros y Otón Salazar fue a parar a la cárcel. El problema político más agudo al que el gobierno de López Mateos tuvo que hacer frente durante los primeros 3 meses de 1959 fue el de los ferrocarrileros. Además había conflictos laborales con electricistas, petroleros, mineros y telefonistas, algunos de cuyos sindicatos apoyaban las demandas de aumento salarial de los ferrocarrileros. El emplazamiento a huelga nacional de ferrocarriles en pleno movimiento de vacacionistas en Semana Santa culminó a fines de marzo con el arresto de Demetrio Vallejo y muchos de sus seguidores y con un fulminante plan de despidos de miles de trabajadores ferrocarrileros en todo el país. Con la derrota de Vallejo, el gobierno de López Mateos recuperó el control de casi todos los obreros mexicanos y el país volvió, forzadamente, a la normalidad. No marques las olas por...
Con el panorama obrero ya tranquilo, López Mateos pudo concentrarse en las cuestiones económicas, que abandonó paulatinamente la restricción de los gastos gubernamentales y procedió a hacer mayores inversiones para que la economía recuperara el paso. Y gracias a créditos del extranjero, la administración López Mateísta consiguió a finales de 1959 equilibrar la balanza de pagos, detener el alza del costo de la vida y pudo dedicarse a reforzar la infraestructura de la electricidad, la siderurgia y el petróleo. El salario mínimo al inicio de los 60 equivale a un poquito más de $1. La población asciende a 35 millones. Se inaugura un viaducto, un anillo periférico y el Paseo de la Reforma se extiende hasta Tlatelolco. Y hereda la presidencia a Díaz Ordaz, a quien le tocará protagonizar en el mismo año una masacre y una olimpiada.